Nuestro hermano Salomón hizo favor de leer 2 veces, ¿verdad? Este texto realmente es muy breve, pero me llama la atención que se repite varias veces la palabra alfa y omega, y está relacionada también con otros nombres o otras acepciones, podríamos decir. En este texto, o en este el verso número 8, está unido a principio y fin. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y la última parte del texto, o casi la última parte, dice: el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces se presenta aquí ya con varios atributos, varias formas en que está relacionando esta palabra: el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir. En el versículo 4 ya había mencionado esto. Fíjense, el versículo 4 habla del que es, el que era y el que ha de venir. Y en el versículo 11 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y en el versículo 17, casi la última frase, dice: yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Y al ver esta expresión y esta forma en que el pasaje nos hace énfasis en este nombre, o en estos nombres, o en estos atributos de nuestro Señor Jesús, la pregunta es: ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué la importancia de este nombre, o estos nombres, podríamos decir? Y entonces, si comenzamos a ver desde el primer versículo, nos está hablando de algo que va a suceder pronto, porque ahí se usa esta expresión pronto, que es una palabra o una expresión que tiene que ver con el tiempo. ¿Cuándo? No nos dice cuándo, pero dice que va a ser pronto. Y es algo interesante, porque la Biblia, cuando habla de esto que va a suceder, también recalca que no se sabe cuándo ha de suceder. Nadie sabe el día ni la hora, nos advierte, pero nos dice siempre que será pronto. Fíjense, pongan atención, el versículo número 1 dice: la revelación de Jesucristo. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué es lo que ha de suceder pronto? ¿Qué es lo que va a suceder pronto? Y podríamos contestar así brevemente: bueno, que el Señor Jesús ha de venir. Que el Señor Jesús ha de venir por segunda vez. ¿Por qué digo esto? Porque hay varias expresiones que lo recalcan, como esa expresión de uno de los nombres, o que está inmersa en este nombre. Dice: el que es, el que era, ¿y qué dice? Y el que ha de venir. Pero lo importante del mensaje del Apocalipsis, y el mensaje que trae ya este primer capítulo de Apocalipsis, es que es un mensaje de esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos el verso 3, fíjense cómo hace énfasis en esto: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez, ¿verdad? Esta expresión: el tiempo está cerca. El libro se escribe en un tiempo de prueba para la iglesia. Es un mensaje para las iglesias que están pasando por ciertas dificultades, que no está tan fácil la cosa y que están pasando por pruebas. Entre el momento en que se escribe el libro y entre el momento en que el Señor venga, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Y qué nos presenta el libro? Creo que ahí está el propósito del libro de Apocalipsis, que comienza con este mensaje bastante claro, bastante alentador, este versículo 3. Fíjense, porque este versículo 3 inicia con la palabra bienaventurado, es decir, dichoso.
dichoso. Entonces dice que a pesar de que estamos o que podemos estar atravesando por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, en tanto que se cumple la promesa de que el Señor Jesús regrese, sí podemos ser dichosos, sí podemos, algunos dirían, ser felices, sí podemos estar tranquilos. Y me parece que esto es algo que debe de alentarnos en medio de todas las diferentes situaciones que estamos viviendo como iglesia o que pudiéramos estar atravesando. Tenemos una esperanza que va mucho más allá de las cosas que vemos a simple vista, de las cosas que pasan así a nuestro alrededor. Hoy vemos muchas situaciones, efectivamente, pero tan solo si pensamos un poco en la iglesia que estaba recibiendo este mensaje en aquel momento, tendríamos que pensar en una iglesia perseguida, tenemos que pensar en una iglesia atribulada, que se reunía a escondidas con el temor de ser descubiertos y el temor de que al oírlos o algo tuvieran que pasar por diferentes situaciones de prueba como esto, la persecución. Pero ¿cómo es que seremos dichosos? Dice el texto, bueno, bienaventurado, este verso 3 que estoy leyendo, bienaventurados o dichosos los que, escuchan las palabras de la profecía, los que escuchan las palabras de la profecía. Es decir, que para ser dichosos hay que estar atentos a lo que la palabra nos dice. Para poder tener esta confianza de las promesas de Dios, debo conocer las promesas de Dios. Debo saber qué es lo que Dios me está ofreciendo. Porque si ni siquiera conozco las promesas de Dios, mucho menos voy a tener confianza, mucho menos me voy a sentir tranquilo. Cuando escucho las promesas de Dios, tengo la confianza porque sé quién es el que me ha prometido o quién es el que me está prometiendo. Porque sé que es Dios que está haciendo las promesas, Él es el que cumple, sé que Él es fiel y sé que puedo estar confiando. Dice también el texto, bienaventurado, dichoso el que oye, el que escucha las palabras de esta profecía, pero también recalca el que las guarda, el que guarda las cosas escritas, que es una parte muy importante, porque una cosa es escuchar y al escuchar ya me siento tranquilo, pero voy a ser doblemente dichoso si conozco las promesas, pero además guardo lo que está escrito en esas promesas en la palabra. Entonces, porque si no lo hago, entonces tal vez sí debo de sentirme intranquilo, porque sé qué es lo que debo de hacer, sé cómo debo de conducirme, pero al no hacerlo, lo que la Biblia me dice, lo que estoy trayendo sobre mí es juicio. Si yo sé qué es lo que debo de hacer y sé que debo de estar tranquilo y sé que debo de estar confiando en las promesas del Señor y no estoy confiando, lo que estoy trayendo sobre mí, repito, es juicio. Y la palabra es muy clara, hay varios ejemplos. El Señor Jesús, precisamente hablándole a sus discípulos de cómo habrían de ser los últimos tiempos, en Mateo 24, después en Mateo 25, nos enseña parábolas bastante interesantes, como las parábolas de las 10 vírgenes o la parábola de los talentos, en donde hace énfasis, en que el Señor viene pronto, en que hay que estar preparados, estar atentos, obedeciendo a las instrucciones de lo que se debe de hacer, y nos hace énfasis en los que fueron fieles y cumplieron, y los que no hicieron lo que deberían de hacer, que trajeron juicio sobre sí. Y repito el texto nuevamente. Si el versículo 1 dice pronto, este versículo 3 dice porque el tiempo se acerca. Y hoy más que nunca tenemos que estar diciendo, sin duda, el tiempo se acerca. Estamos más cerca de la segunda venida del Señor Jesús que en cualquier otro momento, ¿verdad? Debemos estar preparados por eso, como si fuera ser hoy, como si ese día fuera a ser hoy. Estamos viendo tantas situaciones
la maldad ha aumentado, la ciencia ha aumentado, que es algo que también habla la Escritura. También vemos que de repente hay señales en las situaciones que vemos alrededor sobre, se habla de terremotos y hemos pasado situaciones así, se habla de guerras y muchos países se están viviendo en esta situación. Tal vez nosotros decimos no hemos vivido, pero lo que se está viviendo en nuestro país con la violencia a veces rebasa las muertes que se viven en los países que están en guerra con las muertes que se están viviendo en nuestro país. Así es que la invitación es de que el tiempo se acerca y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Para cuándo? Para hoy. Porque finalmente el día de nuestra muerte también se acerca, se aproxima más y más. A veces bromeamos en los cumpleaños y algunos les decimos, si cumpliste un año más de vida y uno menos que vivir, ¿verdad? Pero si somos sinceros, eso es algo real. Y la Biblia sí nos habla sobre que nuestros días están contados y que debemos estar listos para hoy. Entonces, me parece que la importancia del nombre o de estos nombres del Señor Jesús es porque quiere dejar bien claro que Él tiene el control en todos los aspectos del tiempo. Quiere dejar bien claro en nuestras mentes sobre en qué sentido radica la importancia de que podemos estar pasando por dificultades. Y a veces nos puede parecer que el tiempo es largo, porque a veces cuando estamos atravesando por una dificultad, se nos hace como que el tiempo es más largo, se nos puede hacer tan largo que podemos preguntar, ¿por qué tarda tanto el Señor? Y por un lado entrar en tristeza, desilusión, o por el otro lado entrar en descuido o en indiferencia o en pecado ante esa inminente llegada de nuestro Señor Jesús. Yo creo que una palabra clave o una palabra importante al mencionar estos nombres es tiempo. Como hombres nosotros nos movemos dentro de una dimensión de espacio y de tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a medir todo en base a esto, al espacio y al tiempo. Pero ya en otras épocas ha habido pensadores, los griegos, que han usado diferentes palabras para ayudarnos a entender lo que nosotros simplemente llamamos tiempo. En el griego hay por lo menos 3 palabras que nos hacen referencia a esto: el cronos, el kairos y el aión. Repito, cronos, kairo y aión. Cronos podríamos decir que se le llama al tiempo lineal, la sucesión de hechos uno tras otro. Así como nosotros lo vemos, como nosotros nos lo imaginamos, o lo experimentamos, podríamos decir, es la sucesión del tiempo, es la sucesión de eventos o de hechos uno tras otro. Y podemos recordar diferentes eventos que tal vez hemos vivido o hemos atravesado y decimos, cuando yo era así, ahora viví esto y ahora estoy viviendo esto, ¿no? El kairos, la segunda palabra, es el momento adecuado, oportuno, en que algo concreto sucede. Es decir, llega el momento. Por eso las dos expresiones hacen referencia al tiempo, ¿no? Ya se acerca el tiempo, el momento, el kairos. A veces algunos usamos la expresión el tiempo de Dios, ¿no? Y la otra expresión, aión, podríamos decir que es el tiempo eterno, sin comienzo, sin final. La eternidad, el aión. Sin comienzo, sin final. Y muchos hablan sobre que el kairos y el aión son como los tiempos de Dios. Nuestra mente finita
puede a veces con cierta dificultad entender varios de estos conceptos, ¿no? Porque cuando hablamos a veces de eternidad, en el tiempo de Dios, para nosotros pensamos que todas las cosas deben de haber tenido un principio. Probablemente no tengan un final, pero todas las cosas deben de tener algún principio. Algunos tienen otra idea, bueno, probablemente, digamos, dentro de nuestra lógica, sobre todo los porqués o cómo vivimos, estamos, repito, yo digo, en la dimensión del espacio y el tiempo donde nos movemos, pero la Escritura quiere recalcar, y al darnos este mensaje, al dar Dios este mensaje a su iglesia, este mensaje de esperanza, quiere que tengamos bien claro que Dios es el Señor del tiempo. Y podemos decirlo de esta manera: Dios mismo creó el tiempo. Él no tiene por qué estar sujeto al tiempo. Él trasciende el tiempo. Repito, Dios mismo creó el tiempo. Él no tiene por qué estar sujeto al tiempo. Él trasciende el tiempo. Entonces, lo que vemos en nuestro pasaje, al estarnos bombardeando constantemente con estos nombres de Dios, es que tengamos bien claro esto: Dios es el Señor del tiempo y todas las cosas están bajo su control. Nada está fuera del control de Dios. Él es el dueño del tiempo lineal en que nos movemos. Él es el dueño de todas las cosas que tienen que ver con la eternidad también. Él es el que tiene el momento preciso. Cuando hablamos de el alfa y el omega, pues sí, efectivamente se habla de la primera y de la última letra del alfabeto. La primera y la última letra del alfabeto. ¿Por qué se llama alfabeto? Pues porque es alfa, beta, gamma y así hasta omega, ¿no? En el nuestro, tendríamos que decir, en nuestro español, nuestro castellano, es el abecedario, ¿no? Y yo a veces hago mención sobre el hebreo, ahí se llama el alefato, alef, bet, gimet, dalet, y así hasta tab, ¿no? La última letra de podríamos decir, el alfabeto hebreo o el alefato. Pero lo importante, lo que nos está diciendo al mencionarnos el alfa y la omega, por cierto, me acuerdo una anécdota, un día unos hermanos gringuitos que llegaron ahí al templo donde estuvimos varios años, ahí en Resurrección en Cristo, ahí en el púlpito, enfrente en el púlpito está un alfa y una omega, ¿no? Y entonces ellos estaban hablando en inglés y uno le pregunta al otro, ¿cómo se dice alfa y omega en español? Y entonces yo le contesté, pues se dice alfa y omega porque las palabras son del griego, son alfa y omega, la última letra, la primera y la última letra del alfabeto. Lo importante y lo que está diciendo es que Dios es el principio, el creador, el generador, el que creó todas las cosas desde el principio, y Él es el último, Él es el que tiene el final de los tiempos también en sus manos. Y es también importante porque si nos parece que este texto, el versículo 8 que ya leíamos, es trascendente, es importante el aspecto del tiempo. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Y quiero recalcar ahora en este sentido la palabra todopoderoso, el todopoderoso. Y la Biblia hace énfasis en esto porque controla todos los aspectos, todo lo importante. Y es interesante cuando hablamos sobre el nacimiento del Señor Jesús, que en los anuncios a María especialmente, una de las declaraciones es que
Lucas 1, el verso 37, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él lo puede todo. Y entonces Juan, aquí en el verso 4 en Apocalipsis, quiere recalcarle a las iglesias quién es el que está diciendo esto, quién es el que les está enviando este mensaje. El que es ahora, el que era desde la eternidad, ha sido, y el que ha de venir, y que tiene el control de todas las cosas. Y podemos decir entonces el que es hoy, el que ha sido siempre, y el que ha de venir y siempre será. Por eso también en el versículo 11 dice, el alfa y el omega, el primero y el último. El que gobierna sobre todo lo que pasa. El que le está diciendo a las iglesias, yo soy el que gobierna sobre todo lo que pasa. Puedes estar atravesando por dificultades, puedes estar atravesando por situaciones difíciles y dices, ¿cuándo, Dios mío? ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, Dios tiene el control de todo lo que le pasa. Y entonces ahora quiero recalcar otra expresión, ahora en el versículo 17, que también ya lo leí. Dice, cuando vi, caí muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? No temas, yo soy el que tengo el control sobre todo lo que sucede, sobre todo lo que ha pasado desde el principio y todo lo que va a pasar hasta el final. No temas. Sin duda que este libro, todo el libro, algunos lo ven como algo catastrófico, algo difícil. ¿Cómo va a pasar todo esto? Bueno, pero para los cristianos, para aquellos que se postran delante de Dios, el mensaje es no temas, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Sin duda que es una palabra de confianza del Señor. Y el Señor Jesús, recuerdo cuando leía esto, recuerdo cómo el Señor Jesús le decía eso mismo exactamente a sus discípulos. Le decía que iba a ir, iba a regresar, que no tuvieran temor. ¿Se acuerdan allá en Juan 14, En Juan 14, donde les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas, ahí voy a preparar, pues. ¿Se acuerdan la expresión, cómo inicia ese capítulo de Juan 14? Fíjense, voy a leer los primeros versículos nada más. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando de esto mismo, de lo que está hablando Apocalipsis. ¿Y por qué digo? Bueno, dice ahí, no se turbe vuestro corazón. Sí, es cierto. ¿Por qué digo que está hablando de no tener temor? Lo dice ahí en el versículo 27, en Juan 14. Es un texto que también todos conocemos o hemos escuchado muchas veces. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces Apocalipsis viene con este mismo mensaje. Tenemos una confianza, tenemos esperanza, tenemos la promesa, tenemos lo que Dios nos ha dado y nos sigue ofreciendo. ¿Por qué es tan importante esto y hablar y pensar, el Señor Jesús es el alfa y la omega? Él es el que controla todas las cosas que pasan, lo que sucede. Él es el que tiene mi vida en sus manos. Fíjense, hoy se habla mucho del poder de la mente para enfermarnos y para sanarnos. Y eso lo dicen no solo los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? Hablan mucho de esto. El poder de la mente para enfermarnos y para sanarnos. Sí, la mente produce enfermedades y produce enfermedades que dañan, así como lo decimos, nuestra salud. ¿Qué enfermedades se producen en la mente? Pues el estrés, la tristeza, la amargura, la ansiedad. Y todas esas
esos pensamientos que vienen y que dominan nuestra mente y que tiene nuestra mente así aprisionada, esa ansiedad, el que sentimos impotencia, el que no podemos, y que a veces nos llenamos de coraje o nos llenamos de tristeza o nos sentimos amargados, todo eso. Si dejamos que eso controle nuestros pensamientos, entonces nuestro cuerpo mismo lo va resintiendo y se va enfermando. Y los psiquiatras hablan mucho de esto y dicen, pues tenemos que aprender inteligencia emocional. Es un tema que se habla mucho, ¿no? Para controlar nuestras emociones y no dejarnos de repente arrebatar y pues ya sé que esto me causa estrés, entonces voy a tratar de controlarme. Ya sé que esto me causa ansiedad, entonces voy a evitar esos pensamientos y todo eso. Pero fíjense la promesa que nosotros tenemos en la Escritura y que nos invita a que si confiamos en las promesas de Dios y creemos en quién es el que nos está diciendo y quién es el que tiene el control sobre todas las cosas, entonces nuestros pensamientos, dicen, y eso lo dicen también los psicólogos, si esos pensamientos o los psiquiatras también, esos pensamientos nos causan, los que mencioné, estrés, ansiedad, tristeza, amargura, todo esto nos causa enfermedad. También podemos aprender a controlar nuestra mente y traer pensamientos positivos que nos traigan salud, Por eso dice el versículo 3 que mencioné al principio, bienaventurados, dichosos, los que escuchan esta palabra, los que realmente escuchan lo que Dios les está diciendo, quién se los está diciendo, por qué se los está diciendo y qué es lo que quiere. Y los que no solo lo escuchan, sino los que están dispuestos a hacerlo. Van a ser dichosos. En este tiempo de que se está atravesando de prueba, podemos ser dichosos. ¿Cuál es la invitación? La invitación es a confiar en ese Dios que tiene el control de todas las cosas, que tiene el control de los tiempos, que tiene el control de nuestra vida misma. La invitación es que le digamos, Señor, gracias, porque puedo confiar que a pesar de que puedo estar atravesando por todas estas situaciones, tú tienes el control y tú tienes lo mejor para mí, quieres lo mejor para mí. Te agradezco por todas las cosas que tú estás obrando en mi vida. Esa es la invitación. Confiemos en el Señor, en el Alfa y la Omega, el principio y el fin, que nos dice, no temas, que nos dice, yo estoy contigo, que nos invita a servirle, a honrarle, a glorificarle. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por este mensaje de confianza que tú nos das cuando nos permites conocerte más, saber quién eres, cómo eres y qué es lo que pides de nosotros. Gracias porque podemos saber que tú tienes el control de los tiempos. Podemos saber que tú estás obrando cada día, en cada detalle, y tú tienes todas las cosas, Señor, bajo tu control. Te alabamos, te exaltamos, te damos la honra y la gloria. Eres bueno, Señor. Bendice pues a tu pueblo y trae esta paz, esta tranquilidad, esta confianza que solamente tú nos sabes dar. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.